bueno, ¿qué piensas sobre la fe católica? Y le dije, todo lo que he aprendido sobre ello me gusta, tengo algunas preguntas, como que no estoy seguro sobre rezar a los santos, todavía no entiendo bien la misa, no sé mucho sobre María. Como protestante tenemos alabanza y adoración, tenemos la Sagrada Escritura, pero no hay una especie de experiencia encarnada de la fe, ¿verdad? Oye, ¿cuál fue tu mayor obstáculo, si lo recuerdas, para hacerte católico? Así que te sentías atraído por el catolicismo. Quizá te gustaba la idea de la Eucaristía. ¿Hubo algún tema en particular en el que pensaste que tal vez estén equivocados? Sí, la mayoría de los protestantes no creen en el purgatorio, así que era como, bueno, ¿dónde dice en la Biblia purgatorio, verdad? Está esa reacción de ir directamente a ¿dónde dice en la Biblia? No aparece la palabra. No es así, no es lo que Dios quiere. Gracias a Dios el cristianismo no funciona de esa manera, porque la Biblia no menciona muchas palabras que hoy en día son importantes para Cristo, obviamente. Cuando escuchan ciertas cosas católicas, simplemente reaccionan como, wow, ¿sabes? Les resulta chocante. En realidad es porque a menudo piensan que significa algo que no es, y eso no es así. Eso no es culpa de ellos necesariamente. Él dice, como protestante que se está convirtiendo al catolicismo, ¿necesitaste un segundo bautismo? Omar pregunta, ¿tu iglesia era anticatólica? Pachico, tal vez, dice Lila. ¿Cómo reacciono ante insultos verbales? Él dice, una pregunta para tu encantadora invitada. ¿Es suficiente la palabra de Dios o necesitas otras cosas para seguir siendo cristiano? Hoy vamos a escuchar un testimonio que se dio hace algún tiempo atrás, pero no por eso es menos importante. ¿Quién es Lila Rose? Bueno, Lila Rose es una activista pro vida, nacida en el año 88 en California, fundadora de Live Action, que es una organización que es anti-aborto, que realiza investigaciones encubiertas en clínicas y produce contenidos que están muy centrados en la defensa de la vida. Ella desde que tiene 15 años que hace esto. Le hace mucho bien a mucha gente. Ella se graduó en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles y se convirtió del protestantismo al catolicismo durante sus años universitarios, profundizando un poco en la historia, profundizando en padres y demás. Ahora lo va a contar un poquito ella. Ella es conocida por exponer prácticas que son muy cuestionables en clínicas como por ejemplo lo que ya sabemos Planned Parenthood y por promover una cultura de vida o la cultura de la vida, ¿sí? Una apologeta pro vida, una genia. Lila Rose, una genia, tiene un canal de apologética hace muchos años, hace un trabajo hermosísimo. Ella aborda temas de fe, cultura, relaciones entre las personas y es pro vida. Y quien tienen al lado de ella se llama Matt Fradd. También vamos a ver luego, después, en otros capítulos, vamos a escuchar también su testimonio. Pero Matt Fradd es un apologista católico, autor, conferencista, podcaster, conocido por su capacidad para presentar la fe con mucha profundidad intelectual y con un estilo también muy, muy cercano. Él es originario de Australia, nacido en el año 83, y se convirtió al catolicismo tras asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Ahí tenés, ¿viste? Cuando te dicen, no, es que no van a buscar a Dios, estos católicos. No, allá fue, siendo protestante, fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en el año 2000 y se convirtió, se dio cuenta por dónde venía la cosa, se dio cuenta cuál era la iglesia verdadera. Y sin más dijo, si esta es la iglesia verdadera, yo no quiero estar en otro lugar. Yo no quiero estar en los pentecostales, no quiero estar en los bautistas. Yo quiero estar en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Jesucristo fundó una iglesia, no fundó muchas, fundó una. Y yo quiero estar en la que sea la posta. Y dijo, es acá. Pero luego él siguió estudiando, no es que sintió una emoción momentánea y dijo, ay, siento que es la iglesia católica. No, decidió profundizar. Luego obtuvo una licenciatura y una maestría en filosofía y se destacó por tener un doctorado honoris causa. ¿Vieron cuando te dicen, no, pero es que los católicos son todos ignorantes, por eso son católicos? Bueno, fíjate vos. Acá lo tenés al buen Matt Fradd, que es uno de los tantos cultos, tantas personas cultas que se han instruido en su fe y por lo tanto han decidido ser católicos. Es creador y productor de un exitoso podcast que se llama Pints with Aquinas, donde profundiza en temas filosóficos, teológicos y que tienen mucho que ver con Santo Tomás de Aquino. Habiendo dicho esto, vamos a escuchar el testimonio de hoy, que seguramente vamos a aprender mucho entre la genia Lila Rose y el buen Matt Fradd,
Así que sin más, vamos a escucharlos a ellos y vamos a ver qué podemos exprimir, qué tanto jugo podemos sacar a este testimonio que vamos a escuchar hoy. ¡Vamos! Me gustaría presentarte a la única e inigualable Lila Rose. ¿Qué tal, Lila? Hola, Matt. Oh, qué lindo. Es un placer tenerte en el programa. He estado viendo todo el trabajo fantástico que estás haciendo con Live Action y las diferentes entrevistas que has realizado. Estoy seguro de que muchas personas están familiarizadas con el gran trabajo que haces. Pero para quienes no lo están, ¿quién es Lila Rose y qué tipo de cosas hace? Seguro. Así que, como seguramente hablaremos, soy católica, ante todo. Soy una hija de Dios. Estoy casada. Tengo un hijo de 10 meses. Soy la fundadora y presidenta de Live Action. Algunos de ustedes quizás conozcan Live Action. Somos el líder digital global del movimiento Provida. Así que educamos sobre el aborto, la dignidad humana, el don de la maternidad y la paternidad. Y también tengo un podcast que pronto será tan genial como el tuyo, Matt, porque llegará a YouTube a principios de 2021, pero se llama The Lila Roadshow. Qué bien. Sí, he estado en tu programa antes, cuando era solo una versión normal. Estuviste en la versión bebé. Sí, tendremos que invitarte de nuevo para el relanzamiento. Eso es muy emocionante. Entonces, ¿vas a tener el estudio en tu casa o...? Sí, lo que ves ahora mismo. Nos acabamos de mudar. Estás viendo mi estudio muy elegante, pero será un poco más bonito cuando llegue el momento. Así que sí, vamos a montar un pequeño estudio en casa y luego hacer algunas entrevistas interesantes. Y sí, estoy emocionada porque hay mucho de qué hablar. Como sabes, está la cultura de la muerte versus la cultura de la vida. Pero la mayor parte de mi trabajo es sobre el aborto y la educación sobre ese tema. Pero para construir una cultura de la vida hay mucho por hacer ahí. Y también relaciones, fe, matrimonio, salud. Así que hay muchos temas que me entusiasma discutir. Muchos temas que discutir, no puedo esperar. Me alegra que vaya a haber otro fantástico podcast católico en el mundo. De hecho, recibimos mensajes bastante seguido de protestantes que escuchan Pines with Aquinas y dicen que quieren convertirse, pero no están muy seguros de cómo hacerlo o se encuentran con algunos obstáculos en el camino y no saben muy bien qué hacer. Así que estoy muy emocionado de escuchar tu historia sobre cómo pasaste de ser una protestante no denominacional a católica. Porque sé que no la has compartido mucho y no la conozco y creo que será una bendición para quienes están explorando la Iglesia Católica. Sí, bueno, es emocionante hablar de ello porque lo veo como... Yo conocí a Cristo por primera vez como protestante y estoy muy agradecida por eso. Y veo el hecho de hacerme católica como sumergirme aún más profundo en la piscina del amor y la misericordia de Dios. Así que sí, estoy emocionada. Eso es hermoso. Sí. Gracias, Joa. Gracias por ese super sticker. Dios te bendiga mucho, querida Joa. A menudo noto que cuando los protestantes se hacen católicos, hablan con mucho cariño de su trasfondo protestante. ¿Sabes? Hablan de cómo su trasfondo les ayudó a amar las escrituras y a tener una relación personal con Cristo. Y ven el catolicismo como una especie de plenitud a la que ahora están entrando. Así que eso es realmente genial. Entonces cuéntanos cómo creciste, qué religión tenían tus padres, ese tipo de cosas. Sí, así que nací y crecí en el área de la Bahía, en el norte de California, en San José, y en realidad soy una de 8 hermanos. Así que mucha gente no pensaba que fuéramos católicos cuando crecíamos. Algunas personas pensaban que éramos mormones porque crecimos en una iglesia que era evangélica, como de tipo interdenominacional. En un vecindario realmente hermoso y con muchas buenas familias, pero éramos la familia más grande, probablemente por 3 o 4 niños más. Y recuerdo a mi mamá metiéndonos a todos en la camioneta Dodge azul, la Dodge, de esas de 15 asientos para pasajeros. Así que ya éramos como, supongo, aspirantes a católicos solo por tener una familia tan grande. Mis padres tenían, creo, una gracia especial, donde simplemente veían a los niños como algo bueno y decían la anticoncepción no nos parece correcta, nos encantan los niños. Y sí, gracias a Dios porque tengo 7 hermanos y hermanas increíbles. ¿Y cómo es el orden de los hermanos? Soy la tercera mayor, así que la hija mayor, que es casi como ser la mayor. Tengo 2 hermanos mayores y 3 menores. Y luego le recé a Dios durante años por una hermana y finalmente tuve 2. Genial, genial. Sí. ¿En qué tipo de iglesia crecieron ustedes? Así que básicamente era, yo lo consideraría como una iglesia bíblica, una iglesia estándar que realmente quería basarse en la Biblia. Creo que la iglesia en realidad tenía raíces presbiterianas, pero era, ya sabes, bastante evangélica, muy enfocada en la misión, en mantener las puertas abiertas para otras personas. Y mi papá en realidad servía como anciano, así que él estaba muy involucrado en la vida de la iglesia. Él en realidad había crecido en esa misma iglesia. Así que mi abuela iba allí y cantaba en el coro, yo iba a la escuela dominical. Así que fue muy parecido a, creo, una crianza protestante tradicional, ya sabes, una crianza cristiana basada en la Biblia. Pero creo, o sea, puedo hablar de muchas maneras diferentes, pero creo que una de las cosas con las que realmente luché al crecer fue simplemente querer saber cómo qué significa realmente ser cristiano. Porque de alguna manera tuve mi propia pequeña experiencia de nacer de nuevo, se podría decir, cuando tenía 7 años, en la que fue como que tenía esta idea de Jesús. Eso fue algo muy fuerte para mí, personalmente. Recuerdo haberme sentido cautivado por la idea de que había un Dios que me amaba y que Él murió por mí. Quiero decir, la mayoría de los niños cuando aprenden eso simplemente se quedan asombrados y yo estaba asombrado. Pero luego, a medida que fui creciendo, empecé a experimentar muchas dudas sobre cuál es realmente la verdad y qué religión es verdad. Perdón que interrumpa, pero qué buena pregunta que hizo al principio, ¿no? Que muchas veces no nos la hacemos. ¿Qué es ser cristiano? Es una buena pregunta para hacerle muchas veces a un protestante. ¿Qué es ser cristiano? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un cristiano? Se supone que ser un cristiano es ser un pequeño Cristo, ¿no? Ser un pequeño Cristo.
Ahora, ¿qué es ser un pequeño Cristo? ¿Quién define lo que es ser un pequeño Cristo? Claro, algunos van a decir, bueno, es tener los dones. Otros van a decir, bueno, es estar bautizado. Otros van a decir no. Otros van a decir es solo creer. Pero es una buena pregunta para meditar. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Es solamente creer? ¿Es obedecer sus mandamientos? Está bien, otros van a decir es obedecer sus mandamientos, pero ¿cuáles van a ser esos mandamientos? ¿Quién va a definir cuáles son mandamientos? ¿Quién va a definir si hay cosas primarias y cosas secundarias? ¿Quién es esa institución? ¿Existe una institución o no? ¿Existe una institución que dejó Jesucristo para delimitar y enmarcar lo que es ser un cristiano? ¿Existe una institución que va a enmarcar y va a decir esto sí, esto no, o no existe? ¿En tiempos bíblicos existía o no existía? ¿Dejó de existir, se invisibilizó o no se invisibilizó? Son todas preguntas que necesitan una respuesta. Y eso es muy bueno. No, estoy leyendo a Nancy. Nancy tiene 6 hermanos y 6 hermanas. ¡Qué bendición, Nancy! ¡Qué bendición! Son 13 hermanos. ¡Qué locura! Eso es bien católico, ¿eh? Eso es bien católico. Ahí es full, a fondo. Muchos hijos. Me encanta, me encanta. Vamos a ir. Verdadera. Si Cristo es Dios, si Dios es real. Así que fíjense que hay un error muchas veces en el doblaje, que se le mueve la boca a él y habla ella, pero cierren los ojos y hagan de cuenta que habla ella. Cuando habla la mujer, está en la voz de la mujer, pero muchas veces se le mueve la boca a él, solamente para que distingan eso. Que sí, puedo, no sé cuántos detalles quieres que cuente, pero sí, es fascinante. Sí, 7 años, eso es hermoso. Esa experiencia que tuviste fue en la escuela ahí va al revés, ya se va a corregir eso. dominical o cuando tus padres te hablaban de Jesucristo. ¿Cómo sucedió eso? Sí, bueno, en realidad yo cantaba para la iglesia. Y en el domingo de Pascua yo cantaba una canción original, ya sabes, canté durante algunos años mientras crecía, como frente a toda la congregación o lo que fuera. Y mi papá me acompañaba en el piano porque realmente somos una familia muy musical. De hecho, soy el miembro menos musical de mi familia, pero aún así logré de alguna manera estar cantando frente a la iglesia. Mi voz fue empeorando a medida que fui creciendo, pero era lo suficientemente tierna cuando tenía como 6 o 7 años. En fin, cantábamos esto, una canción sobre Jesús muriendo por nuestros pecados. Así que la practicaba en el piano mientras crecía. Ya sabes, tenía como 5 o 6 años, lo que sea. Y cantábamos esta canción sobre Jesús que dio su vida por nosotros. Y recuerdo que mientras cantaba las palabras me sentía completamente abrumado por ese sentimiento del amor de Dios y simplemente me quedaba ahí llorando a mares, ya sabes, con 7 años. Y creo que esa fue mi primera experiencia realmente emocional y personal con Dios como persona. Y luego, ya sabes, a medida que fui creciendo, recuerdo que eso me marcó y fui aprendiendo todas estas cosas. Pero sentía que al ir creciendo, la fe tenía un componente emocional muy fuerte. Y no siempre lograba que mis propias emociones coincidieran con eso. No sé si has hablado con otros protestantes sobre esta experiencia, pero la alabanza y la adoración eran una parte muy importante de mi iglesia cuando crecía, lo cual, por cierto, me parece hermoso. Creo que es una gran, ya sabes, puede ser una expresión hermosa de adoración. Pero creo que existía esta sensación de que, bueno, tenía que ponerme en cierto estado de ánimo para adorar a Dios y cantar estas canciones. Y, ya sabes, levantar las manos. Y me gustaba aprender sobre la Biblia y tenía todas estas preguntas. Y en última instancia, eso no me satisfacía. Así que yo, y luego, hubo cosas difíciles que experimenté como adolescente que me hicieron cuestionar, ¿esto siquiera es verdad? Exacto. Y además, mientras más aprendes y te expones a otras cosmovisiones, otras religiones, empiezas a preguntarte, ¿cómo sé que la religión con la que crecí es la verdadera? Así que... Excelente pregunta. Comencé este tipo de proceso de, en cierto modo, empezar desde cero, como un adolescente joven y algo rebelde, para decidir bien en qué creo realmente. Y eso es en cierto modo esto. Creo que fue un verdadero viaje intelectual, así como un viaje del corazón para descubrir en qué creía realmente. Quería creer en Cristo, en ese Jesucristo que conocí cuando tenía 7 años, pero quería más pruebas. Quería más contexto basado en lo que ya sabía del mundo y en lo que estaba viendo que sucedía en el mundo. 2 preguntas. ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿Y eras abierto acerca de esta búsqueda con tus padres y la gente de tu iglesia? Sí, entonces... La iglesia protestante tenía una especie de semi-confirmación. Era algo que hacíamos, recibíamos una Biblia cuando teníamos 13 años, así que era como, ya sabes, entrar, ingresar como, ya sabes, miembro adulto. De hecho, ya estábamos bautizados, lo cual era sorprendente. Mi iglesia no practicaba el bautismo de infantes, pero a mi papá le gustaba leer a los padres y doctores de la iglesia, aunque no era católico. Y él pensaba que había una base bíblica para que los niños fueran bautizados, así que me bautizaron a los 4 años. Así que yo ya tenía ese sacramento, lo cual... Un rebelde el padre, ¿eh? Se opuso. Muchos protestantes hablan de convertirse al catolicismo, pero si ya estás bautizado, eso no es una conversión al catolicismo. Ya eres cristiano, ya has sido adoptado en la familia de Dios. Es cuestión de simplemente entrar más profundamente en la iglesia. Pero bueno, después de esa especie de confirmación a los 13 años, fue realmente esto, ¿sabes? Yo fui y lo anuncié delante de la iglesia con mis otros compañeros de 13 años o lo que sea, que éramos cristianos y que estábamos entrando en la iglesia.
Pero recuerdo que después pensé, ok, ¿realmente creo en esto? Acabo de hacer este anuncio, pero hay mucho más en el mundo que no he visto ni estudiado todavía. Hay todas estas otras religiones que afirman ser verdaderas. Hay personas que no creen en ninguna religión y piensan que eso es lo verdadero. Entonces, ¿por qué creo yo que eso es lo verdadero? Y luego ocurrieron algunas cosas realmente difíciles en mi vida personal y a mi alrededor que también me hicieron cuestionar. Creo que el problema del dolor, del sufrimiento y aprender más sobre el sufrimiento en el mundo también me hizo cuestionar ¿dónde está Dios en todo esto? Yo deseaba profundamente creer que Él estaba presente en ello. El hermano de una amiga mía murió a los 8 años de un cáncer cerebral. Y ya sabes, eso fue muy, obviamente, doloroso para mi amiga. Una de mis amigas más cercanas, al igual que sus padres, se divorciaron. Cosas, ya sabes, otra amiga fue abusada sexualmente, empezaron a suceder cosas a mi alrededor. Y luego, en mi propia vida, luché con algunas cosas que me hicieron, ya sabes, realmente preguntarme, ok, ¿de qué se trata la vida en el fondo? ¿Y cómo puedo apropiarme de esto por mí misma? Y así comenzó mi propia exploración de realmente quién es Dios en medio del dolor. Y también, ¿es Dios el que dice la iglesia cristiana o el que dicen los cristianos? ¿Es ese el Dios verdadero? Sí, eso es genial. ¿Y entonces qué hiciste con estas preguntas? Esto fue antes de la época de Internet. Sí, así que Internet... No quiero intentar adivinar cuántos años tienes. Bueno, Internet no existía hasta que yo tenía 17 años. Existía MySpace. Pero Internet, sí. Tienes que tener MySpace para tener Internet. ¿Tú sabes lo que es MySpace? Sí. No, recuerdo haber estado en MySpace. Tenía unos 17 años. Pero mira, en Australia la tecnología avanzaba mucho más lento, así que tal vez aquí era algo grande. Entonces fuiste en línea para hacer estas preguntas. Entonces, básicamente... Otro momento importante para mí que me llevó al camino de las preguntas fue, espera, ¿cuántos años tienes, Matt? No, tengo 37, pero ahora me toca preguntar cuántos años tienes tú. tengo 32, pero tú tenías MySpace a los 17. Creo que sí, sí. No, puede que haya sido mucho después de eso. Estoy pensando en MSN Messenger. Eso era lo grande cuando tenía 17. Y luego MySpace fue mucho después de eso, creo, ahora que lo pienso. Eso es muy gracioso. ¿Recuerdas cuál era tu usuario en Beam? Oh, no lo recuerdo. Creo que lo recuerdo, pero no creo que deba decirlo. No estaba en un buen momento en esa época. Continúa. Perdón, está bien. De acuerdo, voy a saltar un poco aquí, pero yo estaba en este mundo, tenía 15 años. Fue cuando creo que tuve mi primer gran momento de necesito averiguar en qué creo intelectualmente. Y realmente creo en esto. Estaba en un campamento bíblico en Tennessee al que íbamos mis amigos y yo. Mis padres me enviaron. Era este campamento bíblico de cosmovisión. Y había esto, yo ya estaba luchando con la fe. Estaba pasando por cosas difíciles a nivel personal. Algunos amigos también pasaban momentos difíciles. Así que, ¿en qué creo? Quería creer en el cristianismo. Eso era todo lo que conocía. Pero fui a un campamento de cosmovisión donde te desafiaban. ¿Saben qué crees y por qué? Y entonces, ¿sabes? Eso fue muy profundo para mí. Por esa época, el hermano de mi amigo murió. Así que eso también fue como un gran momento de, wow, ¿sabes? La muerte puede ocurrir mañana. ¿Qué hacemos con el problema de la muerte y el hecho de que incluso los niños mueren? Yo ya estaba en el activismo pro vida, así que ya estaba aprendiendo sobre la maldad del aborto y el hecho de que hay miles de niños muriendo. Así que la muerte era algo real con lo que ya estaba lidiando, aunque yo estaba sana y estaba bien. Pero recuerdo una cosa en ese campamento de cosmovisión que realmente creo instigó una especie de crisis de fe. Para mí, donde realmente quise alejarme del cristianismo y luego tuve que redescubrirlo, fue que había un pastor. Y él estaba dando un discurso frente a todos los jóvenes en el campamento juvenil. Y él se sube al escenario y empieza a chasquear los dedos así. Y dice, cada segundo alguien muere. Y yo estoy sentada allí en la audiencia mirándolo y él dice, cada segundo alguien muere, dijo, y van al cielo o van al infierno. Y dijo, y lo que hagas hoy ayudará a determinar si van al cielo o al infierno. Oh. Y recuerdo estar sentada en mi silla y sentirme simplemente impactada y pensando, ¿qué hago con esto? Como que tengo una responsabilidad personal, de lo contrario la gente irá al infierno. Así que tomo el avión de regreso a California desde este campamento en Tennessee y estoy evangelizando a las personas a mi lado. ¿Conoces a Jesús? Porque pienso, ¿y si el avión se cae y ellos van al infierno? ¿Qué cosita? Quiero decir, había algo hermoso en eso, pero también había algo de mala teología, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías, Lila? 15. Tenía 15. Sí, así que creo que fue cuando todo llegó a un punto en el que pensé, está bien. Pero ese sentimiento, había una sensación de ansiedad, porque la teología que al menos este predicador enseñaba, era que si la gente no escucha sobre Jesús, van al infierno, ¿verdad? Y esto es lo que muchos protestantes, algunos protestantes al menos, creen. De hecho, tienes que actuar. Confiesa el nombre de Cristo antes de morir. Si nunca aprendes sobre Él antes de la muerte, podrías ir al infierno. Claro. Qué mal para ti. Sí. Sí, qué mal para ti. Exacto. Y hay algo de Calvino, ya sabes, algo de calvinismo relacionado con eso y otras teologías de las que podríamos hablar. Pero creo que una vez que vi indicios de lo que sentía que era mucho, porque después de realmente pensar en eso, en los meses que siguieron pensé, si ese es Dios, si Dios crearía a alguien y luego lo enviaría al infierno, simplemente porque nunca les hablé de Jesús. Eso no me parece un Dios muy justo o amoroso, ¿verdad? Y además, este Dios al que la única manera de encontrarlo es a través de alabanzas y adoración muy emocionales, lo cual, de nuevo, yo solo estaba tratando de averiguar cómo seguir a Dios, cómo conectarme con Él.
Pensé que eso tampoco parecía correcto. Debe haber más en una relación con Dios que solo la alabanza y la adoración, la música o simplemente estudiar las escrituras. Entonces, ¿qué más significa realmente seguir a Dios? ¿Y es este Dios realmente verdadero? Así que hubo un momento después de eso, en el campamento cristiano, en el que me detuve y pensé, no sé si siquiera soy cristiano todavía. Necesito reevaluar todo esto. Y ya sabes, debería estudiar otras religiones. Debería considerar otras cosmovisiones y realmente ponerme serio sobre qué es lo que creo y sé que es verdad. Así que ese fue como el gran momento serio para mí a los 15 años de que tenía que resolverlo de una forma u otra. Y si descubro que no puedo averiguar que algo sea verdad, supongo que soy agnóstico, ya sabes, supongo que pertenezco a ese grupo, pero ya sabes, fui a Barnes Noble y compré, ya sabes, Islam para dummies, judaísmo para dummies, los libros de fe para dummies. De nuevo, esa fue mi primera incursión en el estudio. Tuve muchas conversaciones con muchas personas. No tenía amigos católicos, así que el catolicismo tenía muy poco acceso incluso a saber qué era. Pero lo que había cambiado para mí era que necesitaba hacer que la fe fuera mía o que la falta de fe fuera mía. Y necesitaba responder estas preguntas existenciales. Si Dios creó a las personas solo para enviarlas al infierno porque nunca oyeron hablar de Jesús, ¿es eso realmente lo que Dios haría? Y por supuesto, después descubrí que eso no es lo que hace Dios. ¿Sabes? Dios no hace eso. Él es un Dios de justicia y misericordia. Y tenemos una elección como seres humanos, pero solo tenemos tanta elección como nuestra conciencia nos lo permite, ¿verdad? Si crecimos en una cultura donde nunca tenemos acceso a aprender sobre Cristo, entonces, ¿sabes? Dios será justo con esa alma. Pero esa exploración fue realmente muy importante para mí. Y luego, después de varios meses de eso, terminé de nuevo en Christian. Rápidamente, ¿por qué estaban pasando tus padres y hermanos mientras tú atravesabas esto? Bueno, quiero decir, mis padres estaban... Realmente no hablaba mucho de esto con mis padres. Hablé un poco con mi papá porque a él le interesaba mucho estudiar la fe. Y de nuevo, él era un anciano en la iglesia. Pero creo que fue algo que para mí, como tal vez para muchos adolescentes, sentí que tenía que hacerlo por mi cuenta. También había cosas sucediendo, mucha tensión en nuestra propia casa en ese momento, simplemente por otros motivos. Ciertos problemas de salud mental que mi familia estaba experimentando, que yo estaba experimentando, hacían que esas conversaciones simplemente no ocurrieran en ese momento. Así que gran parte de esa exploración la hacía con amigos fuera de casa, o leyendo, o... ya sabes, tratando de aprender, ya sabes, de cualquiera que pudiera, para tratar de entender estas cosas, porque también tenía una conciencia de mi propia mortalidad, como puedo morir, me gustaría tener esto resuelto antes de morir. Pero diré que una cosa enorme que mi papá especialmente me dio como un regalo fue, ya sabes, éramos, como dije, él amaba a los padres y doctores de la iglesia. Y una de las cosas que hicimos fue tomar un curso de civilización occidental. Con mi papá, él en realidad nos enseñó a mí y a mis amigos todos estos padres y doctores de la iglesia, y todos nosotros estábamos leyendo todos estos libros. Y una de las cosas que hicimos, ya sabes, esto no son padres y doctores de la iglesia, pero es al estudiar teología con la apuesta de Pascal. Así leemos el libro de Peter Craig. Sobre el comentario de Blaise Pascal a los pensamientos Le Pensé, que no sé si lo has leído. ¿Tengo? Sí, lo he leído. Es realmente excelente. Lo recomiendo mucho a cualquiera que esté escuchando. Uno de mis libros favoritos, Cristiano para Paganos Modernos, de Peter Kreeft, es un comentario sobre Blaise Pascal. Y él habla, por supuesto, de la apuesta de Pascal. Y esa fue una de las cosas que me hizo decidir, está bien, no sé exactamente cómo ser cristiano ni qué significa exactamente, pero quiero ser cristiano. Y esa era la apuesta de Pascal. Es decir, está bien, si existe, si Dios es real. Y el cielo y el infierno son reales. Querrías creer en Dios e intentar seguirlo y obedecerlo porque quieres ir al cielo. Si no es real, ¿por qué no intentar creer en él de todos modos e intentar ir al cielo por si acaso? Porque no lo sabemos, ¿verdad? Esa es la apuesta. Y eso, junto con otras cosas, me hizo decidir, está bien, creo que. Y también leí El caso de Cristo de Rod Fiam. Mira, yo utilicé la misma apuesta de Pascal, pero para todo el catolicismo. En mi proceso de conversión hacia el catolicismo, me puse a pensar, hay dos posibilidades. O la Iglesia Católica es la verdadera o no lo es. ¿Sí? Si no lo es, bueno, no pasa nada si yo me hago católico. No pasaría nada porque es una denominación más, como muchos van a decir, es una denominación más entre muchas. Ahora, si es la verdadera y yo no me hago católico, ahí estoy en grandes problemas. ¿Por qué? Porque Blaise Pascal, en una conversación con un ateo, decía, bueno, si yo creo en Dios y Dios no existe, no pasa nada, yo me muero y listo, se termina todo. Ahora, si es real, el problema lo vas a tener vos como ateo. Bueno, yo hice el mismo ejercicio como católico. Si la Eucaristía no es cuerpo, sangre, alma y divinidad, bueno, no pasa nada. Yo creí y me equivoqué. Simplemente era pan y simplemente era jugo de uva o era vino y no pasa nada. Creí mal, me equivoqué. Me voy a morir y me morí equivocándome en que yo creí algo positivo que sí era cuerpo, sangre, alma y divinidad y luego no era. Ahora, el problema lo iba a tener si seguía siendo protestante.
¿Por qué? Porque rechace la Eucaristía, siendo que la Eucaristía es verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, el mismo ejercicio que vos haces de Blas Pascal para el ateísmo lo podés aplicar para el catolicismo. Si la confesión de pecados es verdadero sacramento, la confesión, la penitencia, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión delante de un sacerdote, delante de un ministro legítimo de Cristo, es falso, no pasa nada. Yo me estoy confesando delante de un hombre que no tiene el poder de absolverme, haciendo el lugar de Cristo, porque es Cristo quien perdona pecados, y yo creí eso y en realidad era falso. Pero el problema lo iba a tener si en realidad la forma ordinaria que Jesucristo avala es a través de los ministros legítimos en su iglesia. Es decir que si yo lo hacía y hacía el ejercicio de confesarme delante de un sacerdote y era falso, no pasa nada, me muero y no pasa nada. Ahora, el problema lo iba a tener si vos rechazas la confesión instituida por Jesucristo en el orden apostólico, en el orden de la iglesia, y yo la rechacé. Ahí está el problema. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y eso lo podés aplicar para absolutamente todo, para el sacramento del matrimonio, para el orden instituido por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo con la Eucaristía, solo aplicando el pensamiento de Pascal para la Eucaristía, ya tenés el universo ganado. Vos creíste, te hiciste católico porque creíste que era cuerpo, sangre, alma y divinidad. Le aplicás el ejercicio de la voluntad. Mi inteligencia me dice que sí, la sigo, continúo aplicándole mi voluntad, digo, está bien, creo que es cuerpo, sangre, alma y divinidad y lo abrazo. Y comulgo y abrazo todos los elementos que circuncidan que circunden a la Eucaristía, que rodean a la Eucaristía, los abrazo. Si me equivoco, simplemente creí mal. El problema es si rechazo y en realidad era como la iglesia dijo, ¿ves? Ahí te metes en un gran problema. ¿Por qué? Porque te presentas delante del Cristo habiendo rechazado esta institución. Y eso, ahí se termina la discusión. ¿Ves? El problema del protestantismo es que se arriesga mucho. Se arriesga mucho rechazando a la institución que instituyó Cristo y va a pagar un precio demasiado alto. Está caminando por la cornisa, digamos. ¿Entendés? Porque está en una situación de teniendo los recursos suficientes en el siglo XXI, supongamos en Latinoamérica, que tenés los recursos suficientes para descubrir a la iglesia verdadera, porque no estás en la selva amazónica donde no tenés wifi, teniendo los recursos suficientes para salir de la ignorancia, sin embargo la rechazaste. Si es falsa, no pasa nada, simplemente es una denominación más. Ahora, el problema lo tenés vos si es la verdadera. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí, vamos a continuar. ¿Cómo se llama? Lee Strobel. Sí, ese fue otro libro muy importante para mí. Cosas sobre ese libro, nunca lo he leído. Lee es realmente muy inteligente, muy agudo, y básicamente es la prueba histórica de Cristo. Exacto. Así que eso fue otra cosa importante. Pensé, está bien, ser cristiano es lo que más sentido tiene. Quiero ser cristiano. Y luego, años después, ya sabes, cuando estaba en la universidad me volví católico. Pero ese fue el primer paso, creo, para realmente construir una base sólida a la que luego se sumaría el catolicismo. Entonces, ¿tus papás estaban abiertos al catolicismo? ¿O eran, ya sabes, parecían ser amigables con la idea si estaban mirando a los doctores? Sí, definitivamente. Mi papá era amigable en el sentido de que amaba la iglesia primitiva, ya sabes. Y mi mamá era profesora de latín. Así que en realidad aprendimos latín y leíamos a Tomás de Aquino. De hecho, tienes que traducirlo del latín. Vaya, tu familia suena increíble. Son increíbles. Pero no éramos católicos. Y creo que mi papá estaba atravesando su propio camino. Quiero decir, como anciano de la iglesia, en esta iglesia protestante, ya sabes, el ministro de música quería divorciarse de su esposa. Y acababan de escribir todo esto como lo que la iglesia creía sobre el matrimonio, básicamente su pequeño catecismo. Y recuerdo a mi papá llegando a casa y diciendo algo como, bueno, ahora tenemos que cambiarlo otra vez, porque ahora el divorcio en algunos casos está bien, no podemos juzgar, ya sabes, básicamente están reinventando la doctrina.
tienen que reinventar de alguna manera las interpretaciones de las escrituras como iglesia protestante. Así que creo que estaban bastante abiertos, en mi opinión, a mi propia exploración. Después de que cumplí, después de, ya sabes, los 15 años, pasando por esa etapa de preguntarme qué religión soy, creo que soy cristiano. Creo que soy cristiano. Quiero creer en Cristo. Al final terminé yendo a una iglesia ortodoxa. Mi amigo era ortodoxo y mis padres me dieron permiso para hacer eso. Así que fueron muy abiertos y respetuosos con mi propia exploración, por lo cual estoy muy agradecido porque sé que algunos padres, cuando sus hijos exploran otras tradiciones de fe, les resulta muy difícil. Sí, genial. ¿A qué iglesia ortodoxa fuiste? Era una iglesia ortodoxa griega. Increíble. Bien. ¿Y cómo pasaste de ahí al catolicismo? Seguro. Entonces, sé que hay como muchas pequeñas etapas. No soy de esas historias. No es como que vi la luz y entonces soy católico. Son muchísimas cosas. Claro. Eso es bueno, es humano. Así es como son las historias de la mayoría de las personas. Sí. Así que estaba en la iglesia ortodoxa griega y lo que me encantaba de ella era el misterio y la reverencia. No entendía completamente la liturgia, pero entendía que esto es sagrado y esto es antiguo. Y yo pensaba, quiero estar conectado con la fuente, que es Jesucristo, el hombre, no solo Dios, sino Jesucristo en la historia humana, el hombre. Así que eso fue lo que me atrajo a la iglesia ortodoxa. Todavía no conocía realmente la iglesia católica. No había tenido un encuentro real. Quiero decir, mi tío era católico, vivía en Oregón, pero yo no tenía un amigo católico. Sí. Así que realmente no había manera para mí, creo, de tener un encuentro personal en ese sentido. Y luego llegué a UCLA y volví a estar en este tipo de búsqueda de, ok, necesito encontrar una comunidad de fe. Como que necesito, si quiero tomar mi fe en serio, sé que Cristo es Dios. Creo que Él es Dios. Creo que hay pruebas de ello. Creo que resucitó. ¿Cómo lo sigo? Así que, por ejemplo, voy a la iglesia luterana, voy a, ya sabes, Campus Crusade, estoy en InterVarsity, estoy tratando de encontrarlo, pero no veo esa profundidad del cristianismo arraigado en la iglesia primitiva, arraigado en Cristo, el hombre de hace 2000 años. Y tampoco me siento satisfecho solo con la alabanza, la adoración y luego leer la Biblia. Pensaba, tiene que haber algo más en el cristianismo. ¿Y qué hay de esto? Esta idea de la Eucaristía. Quiero decir, en la iglesia ortodoxa, todo giraba en torno a esta oración, a este rito sagrado alrededor de la Eucaristía y recibir a Jesús corporalmente. Y yo pensaba que eso era muy profundo y atractivo para mí porque yo quería más. Es decir, en el fondo yo tenía hambre de la Eucaristía. Aún no lo sabía. Así que, de todos modos, terminé conociendo a estos católicos en UCLA, que fue donde encontré mi fe católica. Y eran estas chicas que estaban involucradas en clubes pro vida. Así que empecé un club de Life Action en UCLA. Ellas se involucraron, eran, ya sabes, muy comprometidas con su fe. Y me invitaban a misa en el Opus Dei femenino católico. Oh, qué hermoso. Mira. Conociste a buenas personas. Sabes, en ese momento no había ninguna posibilidad. Así que fui, ya sabes, un domingo por la mañana. Y estoy en esta pequeña capilla sobre la sala, en este pequeño centro católico de mujeres, donde están celebrando la Santa Misa. Y había todas estas mujeres vestidas de manera apropiada. Y yo estaba realmente impresionada. De hecho, ya había ido antes a una misa católica con mi tío, pero no era tan segura, ¿sabes? No se había hecho con tanta sacralidad. Podrías decir, o sea, era sagrado, pero no se hacía con tanta reverencia como lo hacía este sacerdote del Opus Dei. Y él está rezando antes de, ya sabes, está consagrando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en el altar. Y no sé exactamente qué está haciendo, pero para mí es algo muy hermoso. Y todos están, ya sabes, reverentes y simplemente rezando y adorando en la misa. Y mi corazón está profundamente conmovido. Y estoy en la última banca y después de la misa miro a mi alrededor y, ya sabes, él nos bendice y sale o lo que sea. Y me volví hacia una mujer de aspecto muy amable que estaba a mi lado y le dije, ¿puedes ser mi mentora? Oh, eso es encantador. Así que yo estaba como, hay algo aquí que estoy buscando. Y no podía expresarlo, pero lo pensaba. Oh, seguro que ella estaba emocionada. Sí, ella era numeraria. Su trabajo básicamente es guiar y rezar por personas como yo. Así que ella dijo que sí. ¿Sabías que no debías recibir la Eucaristía si no eres católico? No por parte de mi tío. Sí, porque yo sabía eso. No la recibes. Y creo que habiendo ido a la iglesia ortodoxa, sí. Así que sabía que no debía recibirla. Pero no me pareció insultante como no católico. Para nada. No, porque esta es su fe. Y sabes, yo era cristiano, pero no creía que la Eucaristía fuera el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús todavía. Como que no, ni siquiera sabía profundamente qué era. Sabía que era como un ritual para ellos, pero si no me invitaban a participar porque no lo creía, lo respetaba. Creo que eso es genial, ¿sabes? Sí. Así como si fuera a una iglesia bautista o a la iglesia de otra persona y dijeran, en esta iglesia tenemos estas Ahí están invertidas las bocas, ¿no? Están invertidas las bocas. Cierren los ojos o concéntrense en la persona del costado, nada más. reglas. Parecería simplemente un acto de respeto, como decir, ok, aunque no lo entienda. Me parece justo. Estoy en su territorio, ya sabes. Sí, y la mayoría de las personas, los protestantes, sabes, tengo muchos amigos que son protestantes, ellos lo entienden muy bien. Quiero decir, no se sienten molestos por eso. Más bien yo me siento como un católico alejado. Algunos, los últimos, no quieren creer en todas las enseñanzas de la iglesia. Ya sabes, no creen o no viven según las enseñanzas de la iglesia. No quieren ir a confesarse y sé que algunos de ellos se sienten muy frustrados por no poder recibir la comunión. Solo ven a confesarte conmigo, ya sabes, es genial. Entonces, bien. Así que miras a esta amable mujer y le dices, por favor, sé mi mentora, ¿y qué sucede? Ella dijo, nos vemos esta semana y yo le respondí, genial.
Ella me preguntó, ¿quieres venir el martes? Y le dije, claro, ahí estaré. Así que llegué. ¿Y cuánto detalle quieres, Matt? Quiero decir, me está encantando esto. No me estás aburriendo a nadie. Sé que cuando has contado tu historia una y otra vez puedes preguntártelo, pero no, esto me interesa mucho. Llego de nuevo al Centro Católico de Mujeres Peter para esta, ya sabes, reunión de mentoría con esta numeraria católica. Y una numeraria, por cierto, para quienes no lo sepan, es alguien que básicamente promete ser célibe para poder servir. Es decir, tienen una vocación a la vida célibe para poder servir mejor a los demás. Personas de fe y ayudar, ya sabes, a compartir la buena noticia del amor de Cristo y ayudar a formar a las personas, dar información, cosas así. Así que bueno, llego allí y estoy usando ropa de hacer ejercicio. Definitivamente era como la típica estudiante universitaria con, ya sabes, no sé si alguna vez han tenido un debate sobre los pantalones de yoga en su programa, pero sí, iniciemos uno. Bien. Estoy usando pantalones de yoga cortados. Bien. Una camiseta rosa, así que definitivamente no vestida, ya sabes, muy apropiadamente. Yo diría chicas, no podría decir chicas arriba. Y ella me dice, ¿qué te gustaría? ¿Qué quisieras? ¿Qué significa la mentoría para ti? ¿La tuviste? ¿Tenías un frappuccino de Starbucks en la mano? Eso es lo que necesito saber. No, pero eso completaría la imagen. Definitivamente estaba picando algo, así que llegué con mi ropa de ejercicio rota. Sí, y solo estoy sentada en el, ya sabes, pequeño área de descanso. Y ella me pregunta, ¿qué significa la mentoría para ti? Y yo le digo, quiero ser santa. Le dije, quiero ser una... Simplemente ella me dejó impresionado. Esa es la bocha. Quiero ser santo. Esa es la bocha. La sacó del estadio. Realmente no la entendía, pero pensaba, es la mujer más hermosa, la más perfecta, la más amorosa del mundo. ¿Sabes? Ella era la madre de Jesús, la madre de Dios. Y ella es especial. Quiero aprender más sobre ella, pero al crecer como protestante realmente nunca hablábamos de María, ¿verdad? Eso era como un gran vacío en nuestra... La única vez que hablábamos de María era en Navidad, cuando cantaban, María, ¿sabías? María, ¿sabías? Y es como, María, ¿sabías? Por supuesto que lo sabías, el ángel te lo dijo, que Jesús era tu hijo y que él era el Salvador. En fin, pero yo quería ser como María. Así que le dije eso a esta mujer y ella me dijo, ¿realmente quieres ser como tu madre y como María? Entonces ella me preguntó, ¿qué es lo que amas? ¿Qué te gusta de esas mujeres? Y entonces dije, solo quiero ser, solo quiero crecer. Y luego ella me dijo, ¿te importa si soy directa? Y yo estaba como, claro, por supuesto. Como, sí, y ella dice, ¿está bien si yo...? Solo los pantalones de yoga no son pantalones. Estoy bromeando. No. Matt, tienes razón ahí. Deberías ser una mujer franca, porque ella literalmente me dijo, claro, ¿quieres que sea directa? Y yo estaba como, sí. Y ella dice, ¿estás segura? No quiero que te ofendas por eso. No me voy a ofender. Ella dice, sabes, el primer paso para ser la mujer que quieres ser, realmente no deberías vestirte así. Sí. Y yo estaba como... wow, estoy mirando hacia abajo, estoy usando estos shorts tipo ciclista. Sí, es como, tienes razón, o sea, si fuera al gimnasio tal vez, pero voy a clase, voy a una reunión en el día con las personas sin hogar. Y yo estaba como, esa es tu humildad. Yo estaba como, tienes razón, sabes, esto es, y estaba empezando. Ten en cuenta que en ese momento estaba comenzando live action, estaba empezando a viajar internacionalmente por la causa pro vida. Estoy empezando a como ir a reunirme con miembros del Congreso. Así que estaba haciendo todo este trabajo intenso a nivel personal y sabía que eso requería mucho de mí. Y sabía que, sabes, mi fe era lo más importante. Y necesitaba actuar en consecuencia, pero no sabía cómo era eso. Realmente lo parecía. Así que ese primer consejo de, como, está bien, actúa el papel, quiero decir, luce el papel, sé el papel. Como, ¿qué haría la Madre María? Como ella aparecería, ¿sabes? En una reunión y ya sabes, con pantalones de yoga rotos, como en una, ya sabes, camiseta desgarrada, probablemente no, ¿verdad? Y así comenzó una serie de reuniones con esta mujer donde revisamos toda mi vida, revisamos mi virtud, revisamos mis hábitos, revisamos incluso mis propias heridas, quiero decir, algunas cosas que tenía que resolver. Terapia por separado, pero mis propias cosas personales como heridas de la infancia. Y simplemente empezamos a revisar y trabajar en hacer un plan para mejorar. Y luego, al mismo tiempo, ella dijo, bueno, ¿qué piensas sobre la fe católica? Y le dije, todo lo que he aprendido sobre ello me gusta, tengo algunas preguntas, como que no estoy seguro sobre rezar a los santos, todavía no entiendo bien la misa, no sé mucho sobre María, como alguien a quien puedes, ya sabes, el rosario. Así que empecé a aprender sobre estas cosas, pero realmente no las entendía. Y yo lo sabía. Si iba a, ya sabes, decir sí o no a eso, primero necesitaba saber a qué le estaba diciendo sí o no. Así que eso me llevó a estudiar más a los padres y doctores de la iglesia, Tomás de Aquino, leer lo que él decía sobre estos temas. Y luego me reuní a... Se cumplen las palabras del cardenal Newman, ¿no? Cuando dijo, estudiar la historia es dejar de ser protestante, ¿no? Se cumple literal. Si sos honesto intelectualmente, se cumple a rajatabla. Semanalmente con este sacerdote del Opus Dei, que era simplemente brillante. Quiero decir, él entendía la enseñanza de la iglesia también. Él había trabajado con personas de todos los credos y también con personas sin fe. Y simplemente íbamos tema por tema. Por ejemplo, ¿cuál era mi pregunta del día? ¿Cuál era la cosa que no tenía sentido para mí o la cosa que tal vez yo pensaba que no era correcta? Y simplemente lo hablábamos. Él me enseñaba sobre eso, la base bíblica, la base en la tradición. Y ya sabes, al poco tiempo te puedes imaginar, era como si el rompecabezas empezara a tomar forma, como si muchas de las piezas ya estuvieran ahí, Matt, como desde mi infancia, de los estudios que ya había hecho, de conocer gente. Pero empezaron a aparecer más piezas, se iban colocando y entonces todo empezó a tomar forma y yo pensaba, esto es lo que he estado buscando toda mi vida.
¿Sabes? Esto significa Jesús en la Eucaristía. Como poder realmente recibir a mi Señor, yo lo quería de manera corporal. Quiero decir, creo que esa es una de las cosas. Como protestante, tenemos alabanza y adoración, tenemos la Sagrada Escritura, pero no hay una especie de experiencia encarnada de la fe, ¿verdad? Así que no hay, por ejemplo, unción con aceites en la confirmación. No hay, a veces ni siquiera hay bautismo. Quiero decir, pero como el bautismo por inmersión, como un verdadero bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay Eucaristía. Esto es realmente Dios al que Jesús dice, hay que recibirlo. Y si no me recibes, ya sabes, no estás en mí. Tienes que recibir mi cuerpo, mi carne y mi sangre. Claro. Tienes que masticar mi carne y mi sangre, como sabes, San Juan escribe en Juan 6. Y ya sabes, esto es algo muy tangible, una experiencia física de la fe, donde no depende de mis emociones, no depende de cómo me sienta ese día, no depende de, ya sabes, lo que esté pasando, las dificultades o las dudas que tenga, pero estos son hechos físicos reales de Dios delante de mí, que realmente puedo recibir dentro de mí, en Dios mismo, en la Eucaristía. Aprender sobre eso y, ya sabes, yo ya estaba predispuesto a creerlo y simplemente estaba, ya sabes, completamente emocionado, como quiero ser católico ahora. Y así, dentro de 1 año y medio después de comenzar esas reuniones con esa mujer maravillosa, entraría a la Iglesia Católica. Wow, creo que es muy interesante que la Iglesia Católica te haga esperar ese tipo de tiempo para demostrar que realmente lo tomas en serio. Creo que eso realmente es solo desde un punto de vista objetivo. Incluso si alguien está viendo esto, sé que tenemos a muchos protestantes viendo esto en vivo en este momento. Sabes, creo que eso dice mucho sobre la Iglesia. Así que es como, necesitas saber a qué es a lo que estás entrando y qué es lo que vas a aceptar. Sí, bueno, creo que eso es cierto. Tal cual. Creo que, sabes, el cristianismo no es solo un pasatiempo, ¿sabes? El cristianismo no es una especie de costumbre cultural que nos rodea, ¿sabes? El cristianismo es quienes somos. Es toda la orientación del viaje de nuestra vida. Y sabes, el cielo es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar y quien nos creó es nuestro primer amor. Como sabes, San Agustín dice, nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en Jesús y en Dios y en el amor de nuestra alma, el amante de nuestra alma. Y entonces, sabes, si realmente vas a practicar tu fe, eso debería requerir estudio, debería requerir práctica. Quiero decir, piensa en cualquier otra cosa que hagas en tu vida, como tu trabajo, mi trabajo, cualquier relación, cualquier cosa en tu vida que te importe. Requiere tiempo y esfuerzo, ¿sabes? Y así debe ser porque así estamos hechos, de esa manera. Como humanos estamos en el tiempo y tenemos nuestras facultades mentales, ¿sabes? Nuestras facultades intelectuales, tenemos nuestra voluntad. Todo debería estar dirigido hacia el amor de nuestra vida y la salvación de nuestras almas, que es nuestro Señor. Y eso es lo que me encanta de nuestra fe católica, que tiene todas las gracias, ¿verdad? Todas las ayudas para eso, ayudas físicas para eso, ¿sabes? El incienso durante la misa para recordarnos que este es el banquete celestial o lo que sea, todo está ahí. Y todo está destinado a ayudarnos a unirnos con aquel a quien amamos. Y bueno, es hermoso. Hablaste de conocer a esas chicas en UCLA y también estabas involucrada en el movimiento Provida en ese momento. Quiero decir, obviamente hay muchos protestantes maravillosos que están involucrados en el movimiento Provida, pero creo que es bastante entendido que los católicos parecen ser los más apasionados por el movimiento Provida. No puedes ir a una protesta frente a Planned Parenthood donde no haya rosarios. Quiero decir, eso también fue parte de lo que te ayudó a convencerte de que los católicos podrían estar en lo cierto. Definitivamente fue un telón de fondo, ¿sabes? Era un telón de fondo. Esas señoras católicas con el rosario son algo muy... Alguna vez recé fuera de Planned Parenthood. En San José, a los 14 años, había, ya sabes, un hombre ahí afuera y luego estaban, ya sabes, había señoras católicas, una señora católica con el rosario. Así que había ese telón de fondo del catolicismo, pero de nuevo no era algo que tuviera justo frente a mí y tampoco era algo con lo que realmente me hubiera conectado personalmente todavía. Así que estaba ahí. Debo decir que parte de mi proceso, una vez que empecé a reunirme con este sacerdote y esta mujer, fue cuando también me encontré con anticoncepción. ¿Por qué no? De Janet Smith. Qué presentación tan fantástica. Ella es maravillosa, Janet realmente lo es. Sí. De todos modos, alguien está escuchando y ella es una leona. Y la anticoncepción es un tema tan controvertido debido a la forma en que es vista en la sociedad actual y en el movimiento Provida. Sabes, la mayoría de la gente está en contra porque entiende que crea una mentalidad abortista. Muchos de los anticonceptivos hormonales también son abortivos. Pero también hay buenos protestantes que piensan que dentro del matrimonio la anticoncepción no es un gran problema. Es uno de los muchos divorcios teológicos que ocurrieron después de la Reforma. Luego, unos cientos de años después, los obispos anglicanos decidirían en la convención de Lambeth. Ya sepas esto. Algunos de tus oyentes también lo saben. Cuéntanos para quienes no lo saben. Sí, creo que fue a principios de la década de 1930. Sí, creo que fue por esa época, 1931 o algo así, en la convención de Lambeth, cuando los obispos anglicanos decidieron que permitirían la anticoncepción en algunos casos. Esta fue la primera denominación protestante de cierto tamaño que permitió la anticoncepción. Antes era anatema. Todos la rechazaban. Martín Lutero la rechazó. Calvino la rechazó. Todos los reformadores que comentaron al respecto dijeron que la anticoncepción era terrible. Era como, bueno, solo lo harías con una prostituta. Quiero decir, decían cosas realmente duras sobre el uso de la anticoncepción. Lo veían como algo contrario al diseño y al plan de Dios, que lo es.
Pero luego, con la revolución sexual, como las primeras semillas de la revolución sexual, Margaret Sanger, a principios del siglo XX, fundando la Liga de Control de la Natalidad. Ella es la fundadora de Planned Parenthood, la mayor cadena de abortos en la actualidad. Antes de ser Planned Parenthood, era la Liga Anglicana de Control de la Natalidad. Y toda su misión era lograr que la gente usara anticonceptivos porque las familias demasiado grandes son un gran problema. Queremos que las familias no sean tan grandes. Y había preocupaciones reales. Las tasas de mortalidad infantil eran altas. Pero no solucionas la mortalidad infantil teniendo menos, ya sabes, matando niños, ¿verdad? Claro. Eso no es como, o teniendo menos hijos. Esa no es la manera de solucionarlo. La manera de solucionarlo es con una mejor atención médica, ¿verdad? En fin, todo esto para decir que cuando empecé a aprender sobre eso. Y esto fue durante el tiempo en que estaba estudiando el catolicismo antes de ser católica y aprendí las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción y cómo ellos realmente solos mantuvieron su postura en eso. Y muchas veces mantuvieron su postura solos o a veces solos sobre el aborto, pero también la mantuvieron en algo aún más controvertido en muchos círculos hoy en día, la anticoncepción. Y el porqué, la teología detrás de eso, la riqueza detrás de eso. Dios diseñó el sexo para que fuera ambas cosas, procreativo y unitivo, uniendo a las personas en una sola carne, pero también con el potencial de dar vida. Y una vez que separas uno de esos propósitos, destruyes todo el significado, dañas todo el propósito. Así es como Dios diseña nuestros cuerpos, así es como Dios diseña el matrimonio. Quiero decir, aprender sobre todo eso fue solo una faceta más de, wow, la iglesia ha entendido esto. El legado de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia son tan ricas y ellos lo han pensado detenidamente durante 2000 años, así que me convendría prestar atención a lo que tienen que decir. Buen uso de la palabra behoof. Oye, ¿cuál fue tu mayor obstáculo si lo recuerdas para hacerte católico? Así que te sentías atraído por el catolicismo. Quizá te gustaba la idea de la Eucaristía. ¿Hubo algún tema en particular en el que pensaste que tal vez estén equivocados? Sí. Quiero decir, hubo algunos temas que realmente tuve que debatir o estudiar antes de estar listo. Podía aceptarlos, por así decirlo. Quiero decir, para empezar, el purgatorio no tenía sentido para mí. La mayoría de los protestantes no creen en el purgatorio, así que era como, bueno, ¿dónde dice en la Biblia purgatorio, verdad? Está esa reacción de ir directamente a ¿dónde dice en la Biblia? No aparece la palabra. No es así, no es lo que Dios quiere. Gracias a Dios el cristianismo no funciona de esa manera, porque la Biblia no menciona muchas palabras que hoy en día son importantes para Cristo, obviamente. Pero ese era uno de los temas. Otro de esos temas era María. Aunque de alguna manera sentía admiración por ella y la encontraba fascinante y asombrosa, creo que el rosario era algo muy, digamos, contracultural para mí. Claro. Me tomó un tiempo entender el rosario, sentirme cómoda con el rosario y también con las enseñanzas sobre María como corredentora. Eso fue difícil para mí. Pensaba, Jesús es mi redentor. ¿Significa esto que María es igual que Jesús? Por supuesto que no significa eso, pero tuve que entender realmente lo que la iglesia decía en realidad. Porque estas cosas suenan de cierta manera para los oídos protestantes, ¿verdad? Por eso es que realmente, sabes, respeto y me identifico con los protestantes cuando escuchan ciertas cosas católicas. Simplemente reaccionan como, wow, ¿sabes? Les resulta chocante. En realidad es porque a menudo piensan que significa algo que no es y eso no es así. Eso no es culpa de ellos necesariamente. Quiero decir, tal vez nunca hayan profundizado o hablado con alguien que realmente se los haya explicado. Así que esas son dos cosas. Rezar a los santos fue otra. Esa fue otra que también me costó entender. Pero después de un poco, de nuevo, de estudio y comprensión, ¿sabes? Pensé, ok, wow, esto es increíble. Ahora tengo, ya sabes, miles de amigos que pueden rezar por mí. Además de mi amigo real, ya sabes, mi amigo terrenal. Cuando te convertiste, ¿recibiste resistencia de amigos o familiares al ser confirmado en la Iglesia Católica? En realidad, sabes, muy, muy poca. Y eso, lo sé, es una gracia enorme. Quiero decir, ya estabas haciendo un trabajo sumamente controversial en live action, ¿sabes? Así que los amigos en mi vida que, ya sabes, la gente en mi vida, si se oponían a algo, normalmente era al hecho de que yo me infiltraba de incógnito en clínicas de aborto en ese momento. Hacerme católica era, ya sabes, un juego de niños en comparación para ellos. Ellos decían, ella ya está fuera de lo común, así que ya sabes, lo que sea. Pero mi papá, ya sabes, él ya estaba teniendo este romance, como dije, con los padres y doctores de la iglesia, él mismo. ¿Sabes? Él los había estado leyendo durante años, nos enseñó a leerlos cuando éramos niños. Así que cuando decidí que me iba a hacer católica, me senté con mis padres y les dije, escuchen, me voy a hacer católica. Wow. Y es culpa de ustedes. O sea, ya sabes, me estoy haciendo, bueno, no lo dije así, dije soy católica y ya sabes, ustedes me criaron para, digamos, tener conciencia de la iglesia primitiva, para leer a estos teólogos. Estos ya sabes que son simplemente increíbles, como Tomás de Aquino, Agustín, Justino, María. ¿Por qué ustedes no se hacen católicos? ¿Sabes? Le pregunté a mi papá y él dijo, bueno, él dijo algo como, ya sabes, tal vez cuando la iglesia ortodoxa se una de nuevo con la iglesia católica romana, tal vez entonces yo, ya sabes, era como una inercia para él porque, bueno, nació y creció en esta hermosa iglesia protestante en la que nosotros fuimos criados, que no necesariamente lo sostenía espiritualmente. No era teológicamente correcta, pero era suya, era su cultura, ya sabes, era la cultura de ellos. Y entonces, pero después de esta conversación con mis padres, ya sabes, mi papá ya estaba listo para como lanzarse al Tíber, supongo, ¿cómo se dice?
Sí, sí, cruzar el Tíber, nadar por el río Tíber, sumergirse, meter la cabeza en él. Mi papá estaba como, bueno, ya sabes, él decía, sí, es el momento, porque yo le decía, papá, es la Eucaristía. O sea, él ya creía en la Eucaristía en ese momento. Vaya, ¿y por qué? ¿Por qué no te darías ese regalo, sabes? Y entonces él dijo, tienes razón, y siguió rezando al respecto, pero decidió entrar a la iglesia. 5 meses después de que yo lo hice, wow, él trajo a mis 4 hermanos menores. Mi madre, no sé si ya lo compartí, pero mi madre en realidad fue criada en un hogar católico, pero ella practicaba. Así que los padres enviaban a los niños a misa los domingos. Ellos se quedaban en la cama. Ella nunca entendió realmente lo que estaba haciendo. A los 20 años se convirtió en cristiana renacida y realmente tuvo una experiencia muy negativa con su fe católica. No estaba viva, no era familiar, no era personal. Así que mi madre simplemente estaba como, no lo sentía realmente, ¿sabes? Definitivamente fue un gran cambio para ella. Así que creo que la mayor resistencia en ese momento fue mi madre. Simplemente el choque cultural que significaba como mi familia protestante, mi familia cristiana renacida. Ahora va eso, con lo que yo crecí, como este tipo de catolicismo frío. Pero creo que a medida que empezó ya sabes, mi madre es muy inteligente. Ella estaba aprendiendo sobre eso. Y luego tuvo que reaclimatarse culturalmente a una experiencia diferente. Así que una vez que hizo eso, durante el año siguiente o algo así, en realidad tomó un poco más de tiempo, pero al final, ya sabes, ahora reza el rosario todos los días. Así que le gusta a Jesucristo. Así que, de todos modos, sí, ahora casi todos somos católicos, excepto un par de hermanos. Wow, gloria a Jesucristo. Eso es hermoso. Muchas gracias por compartir eso, Lila. Bueno, para quienes están en el chat, nos encantaría recibir sus preguntas para Lila. Así que si tienen alguna, siéntanse libres de escribirla y le preguntaré a Lila al respecto. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas aquí. El primero viene de Random Gaming. Él dice, como protestante que se está convirtiendo al catolicismo, ¿necesitaste un segundo bautismo? Temo que el primero no sea válido en la Iglesia Católica. Buena pregunta. Bien, en mi caso no fue necesario porque había pruebas de que el mío era válido. Teníamos testigos presenciales y a mi papá. Porque él, que estaba muy interesado en el bautismo infantil como protestante, sabía que debía hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que fue un bautismo válido. Pero creo que, sabes, tengo otros amigos, como una de mis mejores amigas que se hizo católica después que yo, y a ella sí la volvieron a bautizar porque no podían, ya sabes, confirmar que su bautismo fuera válido. Así que creo que eso es un bautismo condicional, ¿verdad? Correcto. Sí. Es un bautismo por si acaso. Sí es. Bautismo bajo condición se llama. Exactamente. Como si tienes una razón seria para dudar, porque por supuesto bautizar 2 veces sin necesidad es sacrílego. Así que si tienes una causa seria o una razón de peso para pensar que tu primer bautismo fue inválido, entonces sí, un segundo bautismo puede ser necesario. Sí, genial. Tal cual. Bien, veamos. Bien. Es emocionante por parte del gamer que parece que se está volviendo católico. Está interesado en ello. Es genial. Bien. Omar pregunta, ¿tu iglesia era anticatólica? No parece que lo fuera, pero... Bueno, ya sabes, había algunos, definitivamente conocía muchos protestantes que eran anticatólicos, así que incluso el hecho de leer a los padres y doctores de la iglesia, y algunos de mis amigos de la secundaria eran calvinistas, ya sabes, pensaban mucho que los filósofos y teólogos más católicos estaban equivocados. O en la universidad, había un chico que era calvinista que dejó de hablarme después de que me hice católico porque, ya sabes, en su mente yo había demostrado no ser uno de los elegidos. Así que definitivamente había algunas personas así que conocía que realmente desaprobaban ser católico. Sí, Ian Gallagher pregunta, Lila, ¿has asistido a la forma extraordinaria de la misa? Por supuesto. Y es hermoso. Sí, en efecto. Veritas dice, Lila, el argumento número 1 en contra de la PFN, así que voy a estar en desacuerdo con ella en un segundo, pero te Dios dejaré siga bendiciendo tu apostolado. tú estés en desacuerdo con ella. Primero, tal vez es que la PFN es una forma de anticoncepción, ya que el propósito de la PFN no es crear vida. ¿Puedes opinar sobre esto? Quizá pregunta por otra persona. Entonces, ¿por qué la PFN no es anticoncepción? Seguro. Bueno, en primer lugar, diría que el propósito de la PFN no es no crear vida. Sabes, mi esposo y yo estudiamos la PFN juntos y la practicamos no necesariamente para evitar el embarazo. Puedes practicar la PFN para lograr un embarazo y simplemente deberías conocer tu cuerpo. Creo que como mujer, toda mujer debería tener conciencia de su fertilidad y aprender PFN para entender su propio cuerpo. Eso debería ser parte de la educación de toda niña. Y luego, todo futuro esposo debería descubrir cómo funciona el cuerpo de su esposa. Creo que absolutamente. Recuerdo haberme sorprendido mucho durante la preparación para el matrimonio mientras tomábamos estas clases. Simplemente... Para los que no saben lo que es la PFN o NFP, es un método que la iglesia de alguna manera aprueba, que ayuda a planificar el número de hijos, ¿no? Que está basado en la observación de signos naturales que el cuerpo de la mujer va mostrando, ¿no? Durante su ciclo menstrual. Eso es importante, ¿no? Es importante saberlos.
aunque siempre y sí o sí el matrimonio está abierto a la vida y es el pilar fundamental, ¿no? Del matrimonio, ¿no? El estar abierto a la vida, y eso es algo que a mí me ayudó mucho. Aprendí cuando ingresé a la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea, eh, que, que la Iglesia enseña, ¿no? Esa apertura a la vida. A rajatabla, ¿no? Y la Iglesia siempre ha enseñado que tener muchos hijos es de gran bendición, ¿no? Y yo lo abrazo a full a eso. Seguimos. Mirar el cuerpo de mi esposa y pensar, Dios mío, eres un misterio para mí. Sí, Dios nos hizo increíblemente complejas como mujeres. Y bueno, los hombres también son geniales. Están bien utilitarios, como dice Planet en Seinfeld. Continúa. Pero para responder a la pregunta de si es o no anticonceptivo, no lo es. Y esta es la razón. Porque funciona con nuestros cuerpos tal como fueron diseñados. Puedes evitar el embarazo como católico sin una razón grave, y eso podría, él tenía lo mismo, ¿sabes? Ser el mismo tipo de pecado que usar un anticonceptivo. Es decir, estás rechazando convertirte en madre o padre, y no hay una razón grave para ello. Quiero decir, hay una enseñanza en la fe católica donde puedes usar tu ciclo natural, es decir, la forma en que Dios ha diseñado tu cuerpo. Hay momentos en los que no eres fértil para evitar el embarazo, si hay una razón grave. Una razón grave podría ser un problema de salud, estrés serio o tal vez problemas de salud mental en la familia, una razón financiera muy seria y cosas por el estilo. Eso es algo que debes discernir cuidadosamente. Pero eso está bien. Pero si solo estás usando el método natural de planificación familiar como usarías un anticonceptivo, entonces sí, eso sería como el pecado de la anticoncepción. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, pero depende de cómo se use. Creo que eso es cierto. Como dijiste de Janet Smith, me gusta. Claro, por eso es importante que esta forma tiene como fin respetar la dignidad del cuerpo humano y la naturaleza del acto en el matrimonio, ¿no? Del acto sexual en el matrimonio. Y que es lo fundamental de esto, que no implica la intervención artificial ni el aborto, a diferencia de anticonceptivos químicos o dispositivos, ¿no? Y también favorece lo que es la comunicación y la responsabilidad mutua en la pareja, ¿no? Pero no se debe usar como un método anticonceptivo per se. ¿Por qué? Porque el matrimonio está constituido fundamentalmente en la apertura a la vida. Eso es lo que está tratando de explicar Lila Rose. Seguimos. Su respuesta a quienes afirman que el método natural de planificación familiar es igual que la anticoncepción. Ella responde, si son iguales, usen el método natural. Y ellos responden, no, eso es completamente diferente. Entonces, claro, si en la práctica es completamente diferente, tal vez también sea diferente moralmente. Tiene que ver con el acto sexual en sí. ¿Lo haces tú? ¿Lo haces cuando tienes relaciones sexuales? ¿Estás diciendo que no con una parte de tu cuerpo a tu cónyuge? ¿Estás reteniendo una parte de tu cuerpo a tu cónyuge, la parte real que puede dar vida al mundo? Claro. ¿O estás siendo libre en el don de ti mismo a tu cónyuge? Y en la anticoncepción, necesariamente estás reteniendo una parte de tu cuerpo. En la PFN nunca haces eso. Puede que evites tener relaciones sexuales en los periodos fértiles, pero entonces evitas el sexo por completo y amas de otras maneras. De acuerdo. Jesús Martín pregunta, ¿cómo ha cambiado tu trabajo pro vida el hecho de convertirte en madre? Bueno, definitivamente solo profundizó mi convicción y determinación. Y ser madre es un privilegio increíble. Y al mirar a mi pequeño hijo es aún más real por quien estoy luchando. Y también quiero dejarle un mejor país y un mejor mundo. Quiero decir, hoy son los bebés. Y también, ¿qué tipo de mundo heredará él? No sé si viste ese debate entre Stephanie Gray y Malcolm Potts en mi canal. Vi un poco de él. Stephanie es una de mis amigas más queridas y es una campeona. Así que... Sí, ella dice, puede que seas en parte responsable de su matrimonio. No, yo soy responsable del matrimonio de Stephanie. Le dije durante 5 años que se casara con ese chico. Ella lo dijo, sí. Por eso siempre debería escucharte. Sí, así que soy una gran casamentera. Por si alguien, ya saben, de hecho he pensado en empezar un servicio de casamentera privado porque hay muchos hombres y mujeres que necesitan conocerse por ahí. Bueno, en las declaraciones finales a las que vamos a llegar, quiero decir, ya es público, pero vamos a hacer un pequeño fragmento y lo publicaremos pronto en mi canal. Fue extraño que Malcolm dijera felicidades y fue increíble tener a Stephanie recién embarazada debatiendo de esta manera y señalar que Malcolm la felicitó y él no la estaría felicitando por un simple grupo de células o algo así. Fue una declaración final realmente poderosa. Quiero decir, Dios mío, de verdad. En fin. Recen por su conversión. Creo que intelectualmente todo está como al borde. Sí. Que esto es una vida que se está matando una vida. El aborto mata una vida humana inocente. Así que creo que es cuestión de oración. Sí. Ariel Pacheco, tal vez, dice, Lila, ¿cómo reacciono ante insultos verbales cuando rezo fuera de Planned Parenthood? Quiero decir, dirige esas oraciones por esa persona. Hazles una peineta. Lila. Ay, Dios. Agita tu rosario. No, solo yo.
Quiero decir, el hecho de que recibas insultos, qué cosa tan hermosa. Únete a Cristo. Él cargó la cruz y recibió insultos todo el camino hasta el Gólgota. Nosotros no estamos cargando una cruz. Quiero decir, solo estamos afuera de una clínica de abortos. No nos están crucificando. Pero sí, quiero decir, si te están persiguiendo por rezar, nuestro Señor está contigo. Él está contigo. Así que apóyate en nuestro Señor, apóyate en nuestra Madre, reza por cualquiera que te persiga. Es difícil. Quiero decir, es difícil, pero creo que esas son exactamente las cosas difíciles como Cristo. Eso hace que nuestro discipulado sea real, que realmente estemos siguiendo a Jesús en los momentos difíciles, y esos incluyen los momentos de desaprobación de otros cuando estamos orando fuera de una clínica de aborto. Y también quiero señalar que está bien, e incluso es muy, muy natural sentirse incómodo y asustado y sentir miedo, y darse cuenta de que el coraje no significa, como siempre hemos escuchado, actuar sin miedo, sino que tener miedo pero elegir hacer lo correcto de todos modos. De eso se trata el coraje. Sí, bien. Sí, esa es una buena respuesta a eso. Varias personas han dicho esto, simplemente tengo que mencionarlo. Aparentemente hay un montón de personas llorando mientras te escuchan hablar. Esta persona dice, y con razón, no porque no les guste. Lila, eres una santa viviente. Esta persona dice, me emociono solo de escucharte hablar. He visto a varias personas en este hilo decir que están llorando al escuchar tu testimonio, así que ahí lo tienes. Creo que eso es bueno. Bien, aquí hay una pregunta de Kieran. Creo que esto podría ser un reto. Él dice, una pregunta para tu encantadora invitada. ¿Es suficiente la palabra de Dios o necesitas otras cosas para seguir siendo cristiano? Gracias. Atentamente, Kieran. Buena pregunta. Por palabra de Dios nos referimos a la Biblia porque Jesús es la palabra, ¿verdad? Qué buena respuesta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de palabras de Dios? ¿Nos referimos solo a Biblia? Si por palabra de Dios nos referimos a la Biblia, entonces la Biblia no es... Toda la fe no es solo la Biblia, ¿verdad? La Biblia son las palabras de Dios inspiradas por... a lo largo de la historia y por diferentes escritores. Es el relato de la vida de Cristo, son sus palabras. Pero, ¿sabes? Nuestra fe trata de más que palabras y cosas que pensamos. Nuestra fe trata de lo que hacemos, de cómo nos tratamos unos a otros. Nuestra fe trata de obedecer los mandatos de Jesús para recibir su cuerpo y su sangre. Es decir, Él nos dice, tienes que recibir mi cuerpo y mi sangre. Él dice, hagan esto en memoria mía. Así que la Biblia es increíblemente importante. La Escritura es increíblemente importante. Y estoy agradecido de que los protestantes la consideren tan importante. Así debe ser. La Sagrada Escritura. Hay más en nuestra fe que solo la Escritura. También está la práctica de nuestra fe, las tradiciones de nuestra fe, y luego están los sacramentos, que en realidad son esta experiencia viva, encarnada, de recibir a Cristo, obedeciéndolo de esa manera, así como al recibir la confirmación o el bautismo, casarse, todos los diferentes sacramentos. ¿Sí? Quiero decir, no estoy seguro si Kieran es protestante o no, pero si le preguntáramos a Kieran, ¿es suficiente la palabra de Dios? ¿O tienes que ser obediente a ella? Él diría algo así como, bueno, eso es un falso dilema. En realidad, si es suficiente, no necesitas obedecer. Como católicos, creemos que debemos obedecer a Cristo cuando dice que comamos su cuerpo, bebamos su sangre, nos bauticemos, etc. Bueno, eso también está en la palabra de Cristo. Quiero decir, la palabra de Cristo dice, bautízate. Dice, come mi cuerpo, bebe mi sangre. Así que la palabra de Cristo nos está diciendo muchas de las cosas que son las tradiciones que mantenemos como católicos y al vivir los sacramentos. Sí. De acuerdo. Esta es una buena pregunta. Viene de Beth Wright. Ella dice, ¿qué dirías que te ayudó a superar tu duda sobre rezarle a María y rezar el rosario? Esta es una buena pregunta. Muy bueno. Creo que definitivamente estudiar la teología fue importante porque tuve que realinear mis pensamientos, lo cual finalmente impactaría mis emociones. Porque, y hasta el día de hoy, a veces hay emociones dispersas. Quiero decir, mucho menos hoy en día, pero definitivamente durante años después de hacerme católico. Había emociones que no se iban, o una experiencia psicológica del rosario o de la devoción a María que no siempre se sentía correcta. Y eso es porque crecí sin nada de eso. No tuve nada de eso al crecer. Y de hecho se enseñaba que María era simplemente una chica. ¿Sabes? María es solo una chica. Podrías haber sido tú. Podría haber sido esta otra chica. Dios eligió a una persona al azar. Dios cerró los ojos. Eligió a esta chica al azar y ahí está. Y olvídate del asunto. Algo así. Así que, de todos modos, creo que el primer paso sería examinar tus pensamientos sobre María, ¿verdad? Y tal vez no tengas ningún pensamiento sobre ella. Quizás tengas pensamientos negativos sobre ella, porque entonces podemos informar a nuestros sentimientos. Y para mí, un libro que fue realmente útil fue The World First Love, de Fulton Sheen. Lo recomiendo mucho. Es un libro hermoso. ¿Dije bien el título, Matt? Sí, el primer live del mundo. En vivo por Fulton Sheen. Y luego hice la consagración a María a través de 33 días hacia un amanecer glorioso. Así que al principio, no la versión elegante de Louis de Montfort, sino la más accesible. Sí. Michael Gately. Así que eso también es útil porque tenemos que tenemos que aclimatarnos a cosas que a veces nos resultan ajenas y que producen un choque cultural. Así como físicamente necesitas ir a una cultura y experimentarla. Está rodeado del idioma, los olores, los sabores. Creo que con María es la cultura de María. Es la cultura de María como mi madre, no solo como una idea, no solo como un personaje de una historia bíblica, sino María como madre de todos, así como Jesús se la dio a Juan al pie de la cruz. Él nos dio a su madre, a todos nosotros. Tenemos que aclimatarnos a ella.
y a veces recibimos una gracia especial. Quiero decir, para algunas personas es como, ya estoy dentro, ¿sabes? Como yo soy todo sobre María y no necesitan como que aclimatar a otras personas. Eso lleva tiempo porque les resulta algo ajeno. Creo eso también es importante. Otra cosa en realidad es que los problemas con la madre también son parte de esto. Así que dependiendo de tu relación con María, con tu propia madre, biológica o adoptiva o ambas, eso probablemente influirá en tu relación. María, tu Sin madre duda. espiritual, la madre de Dios. Y entonces, si tienes problemas o heridas o cosas sin resolver o malos hábitos en tu relación con tu madre terrenal, lo cual todos nosotros tenemos en cierta medida porque todos somos imperfectos, eso puede influir o afectar tu relación con tu madre celestial. Así que ahí es donde, de nuevo, para vivir realmente nuestra fe, se requiere un trabajo profundo, ¿sabes? Requiere todo de nosotros y requiere hacer un balance de nuestra infancia, requiere entender realmente qué nos ha herido en el pasado, qué hábitos tenemos hoy que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos. Y que si hacemos ese trabajo y recorremos el camino de perdonar lo que nos ha herido en el pasado, de reconciliarnos con lo que tal vez no está reconciliado, eso ayudará a nuestra relación con Dios, los ángeles y los santos, y con la Santísima Madre. Sí, eso es realmente excelente. Sí, lo que pasa es que el gran problema que hay con el rosario es el relato protestante acerca de él, ¿no? El relato protestante acerca del rosario, porque el rosario tiene, al final, tiene todo lo que el protestante fue entrenado para rechazar. Tiene imágenes, tiene repeticiones, tiene santos, tiene a la Virgen María. Entonces tiene todo lo negativo a los ojos del protestante, ¿no? Pero cuando vos entendés que el rosario no es una oración a la Virgen directamente, sino que es una oración a Dios a través de la Virgen, es mucho más simple empezar a comprenderlo de esa manera, ¿no? Y tenés una gran base bíblica para el rosario. Tenés los 5 misterios del rosario, por ejemplo, en uno de los misterios tenés, bueno, tenés la anunciación, luego tenés la visitación, luego tenés el nacimiento de Jesús, tenés el bautismo, tenés la última cena, tenés la pasión, tenés la resurrección. Entonces tenés mucho, por lo cual vos tenés que replantearte el caso del rosario si no fuiste mal enseñado por el protestantismo acerca de lo que es el rosario y te estás equivocando acerca de lo que verdaderamente es el rosario, ¿no? Entonces creo que pasa más por un entrenamiento anticatólico que por lo que realmente es el rosario, ¿no? ¿Por qué? Porque además de todo eso, el rezo del rosario se basa también en las palabras de Jesús, ¿no? O mejor dicho, en las palabras de Ángel Gabriel, por ejemplo, en Lucas, ¿no? En Lucas 1. Así que, o sea, es mucho más lo que hemos sido entrenados contra el rosario y lo que nuestros sentidos ven y rechazan del rosario por lo que nos han enseñado a lo que el rosario verdaderamente es, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver. Seguimos. También diría que, así como las personas expresan su devoción a Jesucristo de diferentes maneras, y algunas de esas formas atraen a algunas personas, pero tal vez otras formas atraen a otras personas, está bien si un acto particular de devoción a la Santísima Madre no necesariamente te atrae. Algunas personas hablan de nuestra Santísima Madre con un lenguaje bastante florido, como Luis de Montfort, que no siempre atrae a todos, y yo diría que eso también está bien. Sí. Pero diré, para añadir a eso, que creo que esto es cierto. Todos los santos que se he estudiado tienen una parte realmente seria de su vida, su experiencia es María. Y creo que eso me ha enseñado algo porque hubo una tentación como nuevo católico de pensar, lo de María no siempre se siente bien. No me gusta del todo, no puedo conectarme completamente con eso a nivel personal. Así que simplemente voy a dejarlo de lado, lo cual está bien. Como dices, puedes hacer eso. Pero creo que mientras más estudié las vidas de los santos y sus devociones a María, y mientras más estudié a María, más pude tener mi propia devoción. Y creo que eso es importante porque añade, quiero decir, Dios es Dios, masculino, el Padre, el Espíritu Santo, el esposo de María, Jesús, el Hijo de Dios, mujer. Y creo que estamos hechos para esa relación, así como estamos hechos para nuestra relación con Dios Padre. Y no estoy diciendo que María sea Dios, por supuesto, María no es Dios. Ella es una creación de Dios, pero tiene un papel muy especial que desempeñar en la historia de la salvación. Y por supuesto, y para todo Cristo. Así que sí creo que luchar con la relación con María es algo saludable. ¿Sabes? Si aún no has llegado ahí, si estás luchando, sigue intentándolo porque valdrá la pena. Una genia, Lila Rose. ¿Qué les pareció? Los leo debajo. Si te gustó este video o te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas si no estás suscrito y compartas en tus grupos, así podemos ayudar a más personas. También, si así lo deseas, en la caja de comentarios te dejo una manera más concreta de apoyarnos, así podemos dedicar mayor tiempo y recursos en ayudar a muchos, ya que queremos hacer el bien, bien. Muchas gracias y recuerda que la verdad es católica y lo demás es error. Que Dios te bendiga. Chao, chao.